Buenos días compañeros, buenos días licenciada Sonia. El día de hoy mi compañera y yo vamos a exponer sobre urgencias neurológicas. Los integrantes, quien les habla, la licenciada Darlene Mendoza y la licenciada Iris Ochoa. Bien, antes de iniciar a nuestro tema en sí de urgencias neurológicas es necesario recorrer algunos puntos. Entonces, sabemos que el principal sistema que va a estar afectado va a ser el sistema nervioso, que como sabemos es una red compleja de estructuras especializadas cuya misión es controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, ¿no? Coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. Entonces sabemos que el sistema nervioso está subdividido en dos grandes sistemas: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bien, ahora, ¿cuál es la división del sistema nervioso? Entonces, sabemos que el sistema nervioso se divide en central y periférico. En el sistema nervioso central encontramos al encéfalo y a la médula espinal. El encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que a su vez el tronco encefálico está compuesto por el mesencéfalo, el puente de Barolio o protuberancia y el bulbo raquídeo. Y el otro sistema que conforma el sistema nervioso vendría a ser el sistema nervioso periférico, ¿no? El cual está formado por nervios que van a conectar el encéfalo y la médula espinal con otras partes del cuerpo, ¿no? Encontramos al somático y al autónomo. Entonces, el somático aquí vamos a encontrar los 12 pares craneales y los nervios raquídeos. Y con respecto al sistema autónomo vamos a encontrar al simpático y al parasimpático, ¿no? Como sabemos, el simpático se encarga de poner al cuerpo en estado de alerta, mientras el parasimpático se encarga de volver al estado natural que se encontraba antes. Ahora, sabemos que el sistema nervioso está conformado por dos tipos de células. En este caso son las neuronas y las glía. Entonces, las neuronas son las encargadas de la transmisión del impulso nervioso, y las estructuras vendría a ser que constan de un cuerpo celular o soma. Vamos a encontrar las dendritas, que son las responsables de transmisión del impulso nervioso hacia las otras neuronas o hacia los hacia los músculos o hacia las glándulas excretoras. Y también encontramos al axón, que es por donde viaja el impulso nervioso hasta las dendritas, ¿no? Ahora, con respecto al sistema nervioso central, sabemos que está rodeado por 3 capas de tejido conjuntivo que se denominan meninges, ¿no? Encontramos 3: la dura madre, la aracnoides y la pia madre, ¿no? Que en este caso van a ser de suma importancia cuando hablamos sobre la patología de ACV, que más adelante se va a explicar, ¿no? Sí. Entonces, su función de estas meninges es de protección para el sistema nervioso central. Ahora, con respecto a la patología neurológica, es una de las más frecuentes, compleja y en muchos casos es potencialmente mortal o grave. Y los principales motivos de consulta con respecto a patologías neurológicas vendrían a ser la enfermedad cerebrovascular, las crisis epilépticas y cefaleas. Ahora, otro punto que vamos a hablar es sobre la agitación psicomotriz, que está definido como un estado de hiperactividad tanto física y mental excesiva o descontrolada, que se traduce en inquietud, irritabilidad, hiperreactividad ante cualquier estímulo o conductas inapropiadas que no van a tener una finalidad coherente en este caso, ¿no? Ahora, ¿cuál vendría a ser la etiología de la agitación psicomotriz?
Con respecto a este punto, se van a dividir en tres grandes grupos, ¿no? Tenemos el primero a los trastornos orgánicos. Aquí incluyen a aquellas personas que sufren de algún traumatismo cerebral, alguna infección del sistema nervioso central, alguna encefalopatía hepática, urémica, hipertensiva, aquellas personas que han sufrido algún ACV, algunas personas con trastorno del hidroelectrolíticas, neoplasias, hipoglicemias, hipertiroidismo o personas que presentan lupus eritematoso, ¿no? El otro punto vendría a ser los trastornos psiquiátricos, ¿no? Aquellas personas que presentan trastornos psicóticos como esquizofrenia, psicosis aguda, algunas con trastornos afectivos, trastornos bipolares o depresión en mayor, personas con trastornos de ansiedad, ¿no? Trastornos de pánico o trastornos de estrés postraumático, trastornos de la personalidad o algunos trastornos generalizados de desarrollo como autismo o síndrome de Asperger, aquellas personas con retardo mental, con demencia, ¿no? Y el otro punto de las posibles causas de agitación psicomotriz vendría a ser el uso de sustancias psicoactivas, ¿no? Tanto intoxicación como abstinencia alcohólica, intoxicación por drogas como cocaína, anfetaminas o cualquier alucinógeno. También aquí encontramos la psicosis inducida por sustancias psicoactivas, ¿no? Sabemos que las sustancias psicoactivas son aquellos compuestos naturales o sintéticos que van a actuar sobre el sistema nervioso central, ¿no? En este caso va a alterar algunas funciones que regulan los pensamientos, las emociones y el comportamiento. ¿Cuál vendría a ser las manifestaciones clínicas de aquellas personas que presentan agitación psicomotora? Bueno, primeramente es muy visible. La persona va a presentar actividad verbal o motora incrementada, repetitiva y sin propósito. Va a presentar hiperexcitabilidad, que es una respuesta exagerada a estímulos, ¿no? Va a estar irritable. También va a presentar síntomas de activación del sistema simpático, como es taquicardia, sudor, boca seca. Va a presentar sensación subjetiva de pérdida del control y también va a presentar agresividad contra sí mismo o contra las personas que le rodean, ¿no? Con respecto al diagnóstico, mayormente va a ser clínico. Uno va a poder observar todo lo que ya les he mencionado, toda la sintomatología. Y con respecto a los exámenes auxiliares, estos más que nada nos van a ayudar a identificar una posible etiología no psiquiátrica, ¿no? O cualquier condición médica concomitante, ¿no? Algunos de los exámenes auxiliares que se deben de solicitar vendría a ser de hemoglobina para sospecha de anemia o deficiencia de vitamina B12, un hemograma para descartar sospecha de alguna infección del sistema nervioso central. Bueno, se debe pedir también la glucemia para ver cualquier alteración, ¿no? Pruebas de función hepática, pruebas de función renal, de función tiroidea. Serología para sífilis, para descartar o si se sospecha de una neurosífilis. Serología para VIH, si hay alguna sospecha por encefalitis por VIH. Serología para cistocircosis, para descarte de neurocistocircosis, ¿no? Y metabolitos urinarios para marihuana o cocaína, ¿no? Para descartar tal vez alguna sospecha de sustancias tóxicas. También se va a solicitar un electroencefalograma, electrocardiograma, análisis o también análisis de líquido cefalorraquídeo, tomografía computarizada o resonancia magnética, ¿no? Para más que todo eso, para descartar alguna sospecha de con afección del sistema nervioso central. Ahora, con respecto al manejo
de aquellas personas que presentan agitación psicomotriz, hemos encontrado una guía del hospital Inoguchi, en las cuales nos da las siguientes recomendaciones con respecto al manejo, ¿no? Esta guía nos dice que si se va a atender a este tipo de personas, debe de hacerse de una manera inmediata. La persona que lo va a atender, en este caso el profesional de enfermería, técnico, médico, deben de asumir una actitud respetuosa, tranquila y segura. Y si se van a acercar a aquellas personas que presentan agitación psicomotriz, debe de hacerlo con cautela, ¿no? Pero sin manifestaciones de miedo. Debe evitarse también la confrontación, ¿no? O las manifestaciones de ira, cualquier burla hacia el paciente o cualquier actitud que pueda desencadenar la agresividad de la persona. Debe de usarse un lenguaje claro y sencillo. No deben de engañarse a las personas con promesas falsas. Y también se debe de alejar a este tipo de personas de todos los objetos los cuales pueda hacerse el daño o hacer daño a las personas que lo rodean. Ahora, para este tipo de personas que ingresan a la emergencia, muchas veces es difícil canalizarles vía, administrarles el tratamiento o hacerles otras cosas que les requieran, ya que muchas de ellas están un poco agresivas, están gritando, golpeando, están moviendo los brazos, las piernas, ¿no? Para este tipo de personas existen medidas restrictivas, bien sea en la reducción física para canalizar o administrar medicamentos y la sujeción mecánica, ¿no? Entonces, con respecto a la reducción física, que la vamos a utilizar cuando en este caso sea necesaria la aplicación de medicación involuntaria, o sea, cuando recién llegan los pacientes y se necesite canalizarles vía, ponerles tratamiento, se va a utilizar la reducción física. Para eso vamos a necesitar a máximo 3 personas, 2 de las cuales se agarran la parte de las axilas y las muñecas, y una tercera persona va a sujetar la cabeza, ¿no? Para dejarlo inmovilizado. El personal se debe mantener siempre la calma y debe de evitarse cualquier manifestación de ira o de burla. Se debe de sujetar con firmeza, pero no excesiva, para evitar las lesiones en las personas. Hay que tener mucho cuidado en acercar las manos cuando se sujeta a las personas a la cabeza o a la boca del paciente, para evitar las mordeduras, ¿no? Y si la persona se encuentra en el piso, muchas veces debe de ser colocado de espaldas, ¿no? Y se va a sujetar a nivel de hombros, muñecas, rodillas y tobillos, y otra persona debe de sujetar la cabeza para evitar los golpes. Con respecto a la sujeción mecánica, que es otra medida restrictiva que se utiliza con este tipo de personas que presentan agitación psicomotriz, ¿no? Una vez que ya se le ha canalizado su vía, se le ha administrado su medicamento, si fuera necesario, se procede a la sujeción mecánica, ¿no? Bueno, ya hemos visto que se puede hacer en cama o incluso también en silla de ruedas, pero lo recomendable es realizar la sujeción en cama, ¿no? Aquí se va a utilizar lo que nosotros conocemos como muñequeras, tobilleras e incluso la pechera. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos brinda esta guía? Entonces nos dice que el cuerpo de la persona debe de estar en posición anatómica. ¿Cómo es esto? Que los miembros superiores deben de estar ubicados a ambos lados del cuerpo en un ángulo de 45 grados en relación al tórax, y los miembros inferiores deben de quedar ligeramente abiertos a 30 o 45 centímetros de distancia entre el uno y el otro. Una vez que se ha procedido a colocar la tobillera y tubelleras o muñequeras, se debe de valorar, se debe de ver que estos no estén muy ajustados, y para comprobar eso, se debe de introducir un dedo por debajo de las ataduras, ¿no? Esto se hace para
fin de garantizar una adecuada circulación periférica, ¿no? Eh, También nos dice que si fuera necesario, eh, también se procede a la sujeción con la pechera, o si en caso no hay pechera, con una sábana, ¿no? Nos dice que se debe de coger una sábana, se debe doblarla en forma de diagonal con un ancho de 20 centímetros y se debe de pasar por debajo de ambas axilas, se debe de cruzar en la espalda y se debe de fijar al barandal superior de la cama, ¿no? Bueno, una vez que se ha procedido a colocar la muñequera, tobillera o la pechera, no se debe de dejar al paciente ahí nada más, no, sino que se debe de brindar toda la comodidad que fuera posible. Esto es colocación de almohadas debajo de la cabeza, en los talones, los brazos, ¿no? Y abrigarse a la persona. Y se debe de evaluar, en este caso la enfermera, cada 30 minutos la integridad de la piel, ¿no? Especialmente en las zonas en donde hay mayor recurrencia de LPP, se debe de valorar el color de la piel, la temperatura y la irrigación de manos y pies donde están ubicados las muñequeras o los tobilleras, ¿no? Y también se debe de ver que la sujeción mecánica se debe de mantener el menor tiempo posible, ¿no? Se va retirando tan pronto la persona, en este caso, se tranquilice o incluso concilie el sueño, porque muchas veces esto puede causar daño a las personas, ¿no? Puede provocar lesiones o incluso fracturas, porque a veces, como las personas están que se mueven y se mueven demasiado, hacen este tipo se hacen más daño. Ahora, con respecto al tratamiento farmacológico utilizado en este tipo de personas, va a tener los siguientes objetivos. El primero es que se va a administrar para permitir calmar a la persona. Otro punto es que nos va a permitir que se aminore el riesgo de daño a sí mismo o a las personas que lo rodean. Va a facilitar la evaluación diagnóstica completa. Otro punto es que va a permitir el inicio del tratamiento específico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los medicamentos o los fármacos, ¿no?, que se utilizan en la agitación psicomotriz, ¿no? Vendrían a ser los antipsicóticos y las benzodiazepinas. Aquí tenemos que en el hospital las más comunes o los que más se utilizan son el haloperidol o el diazepam, que se administran en forma endovenosa, ¿no? Haloperidol una ampolla vía endovenosa y diazepam también una ampolla vía endovenosa. Otro punto que vamos a ver es las crisis epilépticas. Primero defendamos lo que es una convulsión, ¿no? Entonces, una convulsión es una alteración paroxística de la función neurológica, la cual es causada por aquella descarga excesiva de las neuronas. Entonces, la epilepsia vendría a ser, según la Organización Mundial de la Salud, como la presencia de 2 o más convulsiones no provocadas. Es un trastorno crónico no transmisible del cerebro, el cual afecta a personas de todas las edades del mundo, ¿no? Se va a caracterizar por aquellas convulsiones recurrentes que pueden involucrar una parte del cerebro, las convulsiones parciales, o también pueden involucrar a todo el cerebro, ¿no? Son las convulsiones generalizadas. Entonces, una crisis epiléptica vendría a ser aquellos síntomas visibles de la epilepsia de un paciente. Otra definición es que una crisis epiléptica es una alteración paroxística que se produce en una persona de una manera brusca e inesperada y finaliza habitualmente de forma rápida, ¿no?, la cual es debida a una descarga anormal o excesiva que se produce en el cerebro.
Con respecto a las causas por las cuales una persona puede sufrir de crisis epilépticas, vendrían a ser por traumatismos, por lesiones intraútero, por lesiones postquirúrgicas, por infartos y hemorragias cerebrales o por la presencia de tumores cerebrales, por algunos tóxicos como alcohol y otros tipos de drogas. eh, eh, Otra causa es genética o hereditaria y la mayoría de veces es desconocida. Otras causas vendrían a ser las infecciones infecciosas, por neurocistecircosis, por VIH, por citomegalovirus, toxoplasmosis, por meningoencefalitis, tanto viral, bacteriana y parasitaria, por meningitis bacterianas o por diferentes procesos infecciosos localizados, ¿no? Como accesos cerebrales o empiema. Ahora, según la Organización Mundial de la Salud, existen tres causas principales, las cuales son genética por lesiones cerebrales o infecciones cerebrales, ¿no? Ahora, ya, con respecto a la clasificación de las crisis epilépticas, la más usada es la que fue dada en 2017 por la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, esto los clasifica según el origen o el inicio, si hay o no afectación del nivel de la conciencia o no lo hay, y según la presencia de síntomas motores o no. Entonces, con respecto al primer punto, que es según el origen o el inicio, tenemos tres opciones de inicio focal, que vendría a ser cuando la descarga excesiva neuronal se limita solamente a una red neuronal, ¿no? Es decir, a un solo hemisferio del cerebro. Cuando hablamos de inicio, el otro punto es de inicio generalizado, vendría a ser cuando la descarga excesiva alcanza los dos hemisferios, es decir, toda la corteza cerebral. Y también la otra opción vendría a ser de inicio desconocido, ¿no? Cuando no se sabe dónde empezó la crisis. El siguiente punto vendría a ser si la persona presenta o no alteración del nivel de la conciencia. Entonces, aquí, más que todo es en las crisis de inicio focal, ¿no? Porque en las crisis de inicio generalizado siempre va a haber alteración de la conciencia. Entonces, con respecto a las crisis de inicio focal, vamos a ver si la conciencia está preservada o la conciencia está alterada. Esto quiere decir si la persona está consciente de todo lo que pasa, ¿no? Está o tiene la capacidad de saber lo que le está sucediendo, ¿no? Ahora, el siguiente punto vendría a ser si tiene o no la presencia de síntomas motores o no, ¿no? Puede ser de inicio motor o de inicio no motor con respecto a las crisis de inicio focal. Con respecto a las crisis de inicio generalizado también puede ser motoras o no motoras. Las crisis de inicio desconocido también puede ser motoras o no motoras. Y hay una última clasificación que vendría a ser que avanza, es decir, que primero fue de inicio focal, pero luego se propaga a todo el cerebro, es decir, a inicio generalizado, ¿no? Y también con respecto al de inicio desconocido, también se puede dar que son inclasificables. Ahora, ¿cuáles vendrían a ser los signos y los síntomas? Entonces tenemos fenómenos de predominio motor, por ejemplo, atónicos, que significa cuando los músculos se relajan, clónicos, que son aquellos periodos en donde las partes del cuerpo van a temblar o se sacuden. Otros los espasmos epilépticos, la hipercinética, que vendrían a ser los movimientos arrítmicos involuntarios y excesivos. Los mioclónicos, que son las sacudidas cortas en algunas partes del cuerpo.
y tónicos que vendrían a ser la rigidez muscular, ¿no? Entonces, otros signos de inicio no motor vendrían a ser los automatismos que vendrían a ser un conjunto de comportamientos inconscientes que son breves, ¿no? Los cuales, en este caso, las personas no están conscientes de lo que hacen, ¿no? Otros signos no motor vendría a ser la interrupción de las actividades que estaban realizando, cognitivos, emocionales, sensoriales, cuando en este caso presentan algunas convulsiones presentan llantos o risas, ¿no? Y las crisis de ausencias, que vendría a ser cuando se desconectan de la realidad y de un momento brusco como que regresan nuevamente. También encontramos los fenómenos de predominio autonómico, que vendría a ser con respecto al sistema nervioso autónomo, alteraciones cardíacas, taquicardias, bradicardias, ¿no? O también escupir durante las crisis, náuseas, vómitos, piloerección cutánea. También tenemos signos a predominio ocular, por ejemplo el nistagmo o el parpadeo unilateral. ¿Cuál vendría a ser el diagnóstico? Entonces el diagnóstico es esencialmente clínico, pero también se requieren de pruebas complementarias, las cuales van a ser de ayuda para la confirmación de la sospecha o para, en este caso, identificar una causa posible del cuadro, ¿no? Especialmente las de causa infecciosa. Ante la sospecha de epilepsia es importante identificar qué tipo de crisis es, si es focal o generalizado o desconocido, y de identificar la etiología del cuadro, la causa principal. Con respecto a los exámenes auxiliares que se deberían de realizar, vendrían a ser un TAC, en otros casos resonancia magnética, un encefalograma, exámenes de laboratorio para descartar posibles causas infecciosas y un AGA. ¿Cuál vendría a ser el manejo? Entonces, el primer paso que se debe de realizar cuando una persona ingresa por emergencias vendría a ser que se debe de evaluar, ver si esta persona presenta los parámetros, las funciones vitales dentro de la normalidad, ¿no? Si requiere oxígeno, se le coloca, ¿no? Y el otro vendría a ser, en este caso, las medidas farmacológicas en la mayor brevedad posible, ¿no? Sabemos que la primera línea contra las crisis epilépticas en este caso fármacos vendrían a ser las benzodiazepinas por viento venoso, ¿no? Entonces las más utilizadas o el más utilizado vendría a ser el diazepam, y también puede utilizarse el clonazepam, pero lo que más se utiliza en nuestro medio vendría a ser una ampolla de diazepam por vía endovenosa. Otro punto que también vamos a tomar es sobre el vértigo, que es aquella percepción de movimiento, ya sea de carácter giratorio, de desplazamiento de la base de sustentación o de inclinación del suelo, precipitación en el vacío, ¿no? Cuando no hay movimiento. Es decir, es una falsa percepción de movimiento. Entonces el paciente percibe, nota que hay algún desplazamiento del entorno sin que en realidad exista movimiento alguno, ¿no? Es una alteración de la orientación en el espacio y del equilibrio. La presentación es en cualquier edad, pero hay predominio entre los 40 y los 60 años. Bueno, aquí distinguimos dos tipos. Puede ser vértigo periférico o central. Y el vértigo en sí no es una emergencia. Ahora, ya con respecto a la etiología del vértigo, que bueno, encontramos de dos tipos, periférico o central. El periférico mayormente va a surgir por trastornos que van a afectar al aparato vestibular, mientras que el central
se debe por aquellos trastornos que afectan a las estructuras centrales, hablamos del tronco encefálico y del cerebelo. Entonces, las causas pueden ser inflamatorias, vasculares, tumorales, degenerativas, metabólicas o incluso tóxicas, las cuales van a alterar el sistema de orientación y del equilibrio, el cual va a dar origen al vértigo. Entonces, cuando hablamos del vértigo periférico, tenemos causas de la laberintitis aguda, el síndrome de Ramsay-Hunt, la neuronitis vestibular, la enfermedad de Meniere, que es la más común, traumatismos o el consumo de fármacos. Cuando hablamos de vértigo central, las principales causas vendría a ser el hematoma cerebeloso, el neurinoma del acústico, la insuficiencia vertebrovascular, infartos de tronco encefálico o cerebeloso, la esclerosis múltiple o la epilepsia del lóbulo temporal. Ya este es un cuadro para ver las principales diferencias de tanto el vértigo central como el periférico, ¿no? Cuando hablamos de inicio, en el vértigo periférico es de manera súbita, y cuando hablamos del vértigo central vendría a ser gradual, insidioso o lento. Cuando hablamos, si hay presencia de hipoacusia, en el central está ausente y en el periférico está presente. Cuando hablamos de que si presenta signos o síntomas del sistema nervioso central, en el vértigo periférico está ausente y en el vértigo central está presente, ¿no? Cuando hablamos de nistagmus, que vendría a ser el movimiento rápido e involuntario de los ojos, ¿no? Entonces, con respecto al vértigo central, en el vértigo central está presente, pero bueno, en ambos están presentes, pero en el vértigo central es de una manera vertical, ¿no? Es decir, el movimiento involuntario y rápido de los ojos, en este caso va a ser de arriba y abajo, ¿no? Entonces, cuando es horizontal, vendría a ser de un lado a otro. Con respecto al nistagmus, en el periférico está presente y es del lado vertical, rotatorio y de manera horizontal, ¿no? Otro punto es de la intensidad. En el vértigo central es leve y en el periférico es marcada. La duración, en el central pueden durar días, meses o años, y en el periférico pueden durar segundos, minutos o incluso horas, ¿no? Con respecto a la influencia postural, es decir, si se agrava o no con la posición o el movimiento, en el vértigo periférico sí se agrava con la posición o movimientos, y en el vértigo central es escaso. Con respecto a la clínica, encontramos signos motores, vegetativos y psíquicos, ¿no? Con respecto a los motores, lo principal que vamos a observar es el desequilibrio o esa percepción falsa de movimientos que expresan las personas. Va a presentar el nistagmo, que vendría a ser el movimiento rápido e involuntario de los ojos, puede ser de una manera horizontal o vertical. Con respecto a los signos vegetativos, que aquí incluye manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, pueden presentar náuseas, vómitos, diaforesis, cialorrea, hipotensión, bradicardia o relajación de esfínteres. Y con respecto a los signos subjetivos psíquicos, las personas pueden presentar ansiedad, terror o alucinaciones, ¿no? Y en algunos casos hay pérdida de la conciencia. Ahora, otro punto que consideramos importante vendría a ser las escalas utilizadas en la evaluación neurológica. Encontramos las más comunes son dos, la escala de Glasgow y la escala de Nice. Con respecto a la
Con respecto a la escala de Glasgow, sabemos que recibió una modificación en el año 2017 y bueno, los ítems de apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora, se le ha agregado una nueva clasificación, la cual es no valorable, que se coloca en NB, ¿no? Con respecto a la apertura ocular, tenemos que recibe 4 puntos cuando es espontánea, 3 puntos cuando es al sonido, 2 puntos cuando es a la presión, bueno, aquí era dolor, ahora se ha cambiado por presión, y 1 punto cuando no es ninguna, cuando no hay apertura ocular. Pero en este caso, cuando no hay un factor que interfiera, y NB cuando es no valorable, pero se coloca cuando existe un valor a nivel local que interfiera, en este caso, no sé, algún tipo de golpes, o tal vez la persona tiene proptosis palpebral, ¿no? Entonces, otro punto que también se nos menciona es los lugares para la estimulación física del dolor. Ya no se va a peñiscar a como se hacía antes a nivel del esternón o se va a pellizcar a nivel de las mamilas, ¿no? Sino que ahora el lugar para la estimulación física va a ser, se va a realizar presión en la punta del dedo con el lápiz de esta manera, se va a realizar un peñiscón en la parte del trapecio y también se va a realizar una pequeña presión en el arco supraorbital. Ahora, con respecto a la respuesta verbal, 5 puntos si es orientado, 4 puntos si es confuso, 3 puntos si son palabras ininteligibles, 3 puntos si solo, 2 puntos, perdón, si solo son sonidos, y 1 punto si no hay respuesta verbal, ¿no? Cuando no se oye respuesta, pero no hay un factor que interfiera. Y el otro un ítem que se ha agregado vendría a ser la no valorable y la puntuación es NB, ¿no? Entonces se coloca no valorable cuando existe un factor que interfiere en la comunicación. En este caso, cuando las personas presentan la traqueostomía o cuando presentan el tubo endotraqueal, pero que están sin sedoanalgesia, ¿no? O cuando en este caso las personas presentan alteración del habla, no sé, algún traumatismo o cuando las personas son mudas. Ahora con respecto al siguiente ítem que es la respuesta motora, en este caso se considera 6 puntos cuando obedece la orden en ambos lados, tanto derecho como izquierdo. 5 puntos si es localiza el estímulo doloroso, ¿no? Si lleva la mano por encima de la clavícula al estimularle, en este caso, el lugar donde en este caso el peñiscón en el trapecio. 4 puntos si presenta una flexión normal, 3 puntos si presenta una flexión anormal, 2 puntos si presenta extensión, 1 punto si no hay ningún movimiento ni brazos ni piernas pero no hay un factor que interfiera. Y el otro ítem que es el no valorable, que se coloca en NB cuando exista un factor que interfiera, en este caso presente parálisis u otro factor o debilidad muscular, ¿no? Etcétera. Bien, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de la cefalea. ¿Qué es la cefalea? Se denomina cefalea a toda sensación dolorosa localizada en la región craneal, parte alta de la región cervical o nuca y la mitad superior de la cara. La cefalea en sí es el síntoma neurológico más frecuente que las personas presentan. Entonces, se podría decir que las personas acuden por consulta externa por este síntoma. Del 100%, el 5% pueden ser por una malignidad y el 90% pues, puede ser una cefalea por causa tensional o por migraña. Ahora, la cefalea tiene una clasificación como cefalea aguda, que
puede ser una urgencia, como cefalea recurrente, que puede ser una migraña, como cefalea subaguda y crónica progresiva, que puede ser orgánica, y como cefalea crónica no progresiva, que puede ser la tensional. Ahora, la cefalea en sí enmascara una enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un paciente que presenta una cefalea intensa más fiebre, podríamos estar hablando de una meningitis. Ahora, si por ejemplo viene un paciente con una cefalea intensa, la cefalea más intensa que nunca ha tenido en toda su vida, más una rigidez de nuca, y no presenta fiebre, entonces estaríamos hablando de una hemorragia subaracnoidea, podría ser el caso. Ahora, si por consiguiente tenemos un dolor intenso al masticar, al comer los alimentos, podríamos estar hablando de una arteritis de las células gigantes o de una neuralgia del trigénimo, por ejemplo. Si fuera el caso que nuestro paciente refiere tener dolor o una cefalea al levantarse durante las mañanas, podríamos estar hablando de un tumor de fosa posterior. Ahora, si por ejemplo nuestro paciente tuviera una cefalea, pero durante la clínica y los antecedentes, vemos que nuestro paciente es un paciente oncológico, ¿no? De neoplásicas, entonces podríamos estar en la sospecha de que está haciendo una metástasis cerebral. Lo más importante de la cefalea y de este tema es saber identificar los signos de alarma. Por ejemplo, uno de los signos podría ser una cefalea aguda, ¿no? Que no tiene, que tiene un inicio no brusco. Si por ejemplo también tenemos cefalea cuando hacemos fuerza, cuando levantamos algo o tosemos, entonces también estaríamos diciendo que esto no es normal, ¿no? Entonces este también sería un signo de alarma. Otro signo de alarma es que se presente fiebre y se observe vómito, ¿no? Esto no es normal en una cefalea, por ejemplo. Si también tenemos una cefalea que en un día no es tan intensa y en los siguientes días el dolor se va intensificando, también podríamos estar hablando de una enfermedad de fondo y este también sería un signo de alarma. Si en el caso fuera una persona adulta mayor de 55 años y presenta una cefalea intensa, pues también estaríamos hablando de una enfermedad de fondo, ¿no? Ya que ellos tienen ya enfermedades crónicas. Entonces, para nosotros poder entender la cefalea tenemos que saber los antecedentes de nuestro paciente, ya que como sabemos, este síntoma enmascara muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, deberíamos de tener en cuenta la edad de inicio, ¿no? Si es un dolor de nueva aparición, es una cefalea crónica, el modo de inicio, si empezó de una manera aguda, subaguda o crónica, el patrón temporal, ¿no? O sea, si cuánto dura, cada cuánto es la frecuencia de la crisis, la localización del dolor, si es semicraneal, alocraneal, facial, occipital. Los síntomas acompañantes, ¿no? Pueden ser náuseas, vómitos, fonofobia, fotofobia, empeoramiento con la actividad física. Otros síntomas que pueden acompañar a este dolor pueden ser las fotopsias, una visión borrosa, una pérdida de visión, una parestesia. Las características, ¿no? De este dolor, de esta cefalea, ¿cómo son? Si son pulsátil, opresivo, urente, punzante, descarga eléctrica. Los antecedentes de la cefalea previa, ¿no? Si son personales, familiares, si vienen ya de familia, los precipitantes y agravantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una persona alcohólica, los alimentos que ha consumido, el sueño, la menstruación también, ¿no? El tratamiento, ¿no? Que pueden ser los fármacos y dosis consumidas previamente a una respuesta terapéutica. Y también cabe resaltar que todo esto enmascara de alguna manera algunas enfermedades y se considera como una urgencia médica. Entonces vamos a hablar específicamente del tipo de cefalea tensional y de tipo de cefalea de migraña, ya que ocupa el 90% de los tipos de cefalea. Bueno, para hacer la diferenciación, mencionaremos que la cefalea tensional pues es holocranial
y la cefalea de migraña es hemicraneal, ¿no? El dolor es opresivo en la tensional y en la de migraña es pulsátil. En la tensional no presenta náuseas ni vómitos y en la migraña sí presenta náuseas y vómitos. Otra diferencia entre la cefalea tensional y la cefalea de migraña es que, por ejemplo, la cefalea tensional no presenta fobias, la de migraña sí, la tensional por lo general dura varias horas, pero cuando uno descansa se pasa, en cambio la de migraña no exagera las horas, el tiempo, no pasa más de 72 horas. La tensional no tiene auras, la cefalea de migraña sí posee auras, ¿no? Entonces, y si uno al esfuerzo realiza alguna actividad con esfuerzo, entonces se podría considerar una cefalea de migraña, ya que el dolor persiste, pero si uno realiza fuerza y no presenta dolor, entonces podría considerarse como una cefalea tensional. Entonces, el tratamiento que estoy presentando aquí a continuación es para una cefalea de migraña, ya que es una de las más frecuentes. Por ejemplo, se usan los betabloqueantes, los antidepresivos, los bloqueadores de los canales de calcio, los anticonvulsionantes, los AINES y otros, ¿no? Por ejemplo. Cabe mencionar que esta medicación, como por ejemplo los AINES, se da en pacientes que presentan una crisis, ¿no? Por única, ¿no? Por única ocasión. En cambio, los betabloqueantes, los antidepresivos, se suele dar en pacientes que ya han presentado más de 2 o 3 crisis por semana, ¿no? Que están con esta cefalea de migraña excesivas veces. En ese caso ellos estarían usando la amitriptilina, la nortriptilina, el propanolol, el nadolol, el metoprolol, ¿no? Siempre y cuando teniendo en cuenta las contraindicaciones, ¿no? En los betabloqueadores no se indica si el paciente tiene asma, presenta una hipertensión arterial, un bloqueo cardíaco o diabetes. Es un insulino dependiente, ¿no? En los antidepresivos, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen glaucoma, tienen cardiopatías con alteraciones de la conducción, ¿no? Y los AINES, por ejemplo, contraindicado en las úlceras gastroduodenales, hepatopatías, nefropatías, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar con el síncope, ¿no? ¿Qué es el síncope? Pues la palabra síncope se define como la pérdida brusca de la conciencia y del tono muscular de corta duración y con recuperación espontánea. Es considerada, en pocas palabras, como la disminución del flujo sanguíneo cerebral. En realidad el síncope viene relacionado con las enfermedades cardíacas. Es por eso que en su clasificación encontramos el tipo vasodepresor, que tiene que ver con la hipotensión, el tipo cardioinhibitorio, que tiene que ver con la bradicardia, y el tipo mixto, ¿no? Dentro de estos, la causa más frecuente de síncope, pues el síncope vasovagal, ya que por estimulación del parasimpático, pues se presenta la hipotensión, la bradicardia, la diaforesis, vómitos, ¿no? Y esto causa obviamente una hipoperfusión cerebral, lo que ocasiona el síncope. Otro tipo de síncope podemos encontrar el síncope por hipotensión ortostática, ¿no? En donde falla el sistema nervioso autónomo y ocasiona este síncope, ¿no? Usualmente esto pasa en los pacientes con diabetes, ya que los pacientes diabéticos, pues, por la neuropatía hacen una disfunción neuroautomática, ¿no? O sea, hacen una falla en el sistema nervioso autónomo, lo que produce porque hay un fallo en la parte ortostática, ¿no? Y es ahí donde aparecen los síncopes, ya que de un momento a otro puede estar echado y al levantarse, pues se desvanece. Entonces, en este cuadro vamos a encontrar las causas, ¿no? Por ejemplo, un síncope neurocardiogénico, como les decía, va a ocasionar un síncope vasovagal, un síncope situacional. Dentro del síncope vasovagal vamos a encontrar un ortostatismo prolongado, espacios cerrados, dolor, instrumentación médica, ¿no? Esto puede pasar. En cambio, un síncope situacional, pues puede ser por la misión, la defecación, la dilución, ¿no? En el origen cardíaco, la causa más frecuente e importante del síncope son las arritmias,
¿no? ¿Y qué son las arritmias? Pues ya sabemos que son el síndrome cutelar o la taquicardia ventricular, las displasias arritmogénica ventricular derecho, la taquicardia supraventricular, la disfunción del nodo sinusal, el bloqueo auriculoventricular. También encontramos la disfunción miocárdica, como la miocarditis, la miocardiopatía dilatada, la obstrucción a la salida ventricular, como la estenosis aórtica. Si fuera el caso neurológico, encontramos la epilepsia, la migraña y el accidente cerebral transitorio. Si fuera psicógeno, encontramos la hiperventilación o la reacción de conversión, ¿no? Si fuera metabólico, está la hipoxemia, la hipoglucemia, que también va a causar síncope, ¿no? O también fuera el caso, las intoxicaciones o el alcohol. Ya. Bien, ahora vamos a comenzar a hablar sobre el accidente cerebrovascular, ¿no? Sobre el ictus. Bien, comenzaremos con el concepto que nos dice que es el déficit neurológico agudo, o sea que sucede en cuestión de horas, de etiología vascular. Se entiende por accidente cerebrovascular la aparición repentina de un déficit neurológico encefálico, causado por una enfermedad vascular. De aquí se denomina el término ictus, ¿no? Que nos da a entender que es como si fuera un golpe, o sea que es algo focalizado. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y síntomas, ¿no? de este accidente cerebrovascular? Ya cabe resaltar que este es un cuadro agudo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clínica de focalización más frecuente? ¿No? Esto es lo que quiero decir como signos y síntomas. Entonces, la más frecuente dentro de la clínica, la primera en que se hace notar es la motora, ¿no? Aquí encontramos la debilidad, puede ser una paresia o una parálisis, ¿no? Ya si es una extrema paralidad, ¿no? O plejía, ¿no? Que viene a ser una parálisis. Ya, ese es un déficit motor. Ahora también encontramos la parte sensitiva, ¿no? Puede tener un déficit sensitivo. Este déficit es uno de los más raros, no se presenta mucho, es el menos frecuente. Estamos hablando de una hipoestesia o una anestesia, ¿no? Luego también podríamos presentar trastornos de visión, trastornos oculares, ¿no? Como un déficit sensitivo específico, la amaurosis y la ceguera, ¿no? Estaremos hablando de una amaurosis fugaz. También podría presentarse un trastorno del lenguaje, ¿no? Que estaríamos hablando de un déficit neurológico, ¿no? Por ejemplo, está la afasia, que hay dos tipos, la motora y la de comprensión, ¿no? Motora o de Broca, cuando el problema está a nivel frontal. Y tenemos la otra afasia de Wernicke o de comprensión, que el daño y el problema está en el lóbulo temporal, ¿no? Entonces tendríamos dos tipos también, ¿no? Entonces la de Broca y la de Wernicke. También se presenta lo que es la disartria, ¿no? Dificultad en la articulación de las palabras. Y también tendríamos lo que es el vértigo, ¿no? Que estaríamos hablando de una ataxia, ¿no? En sí, esto nos estaría hablando de una zona específica, por ejemplo, el cerebelo, ¿no? Aquí en el cerebelo, si encontramos un infarto cerebroso, vamos a tener como síntomas la disartria, el vértigo, la ataxia, el nistagmo, ¿no? Y una hipotonía muscular. Todo esto se va a relacionar con un daño en la parte del cerebelo. No olvidemos que el cerebelo se encarga del tono muscular, ¿no? Del equilibrio. Es por eso que se presentan estas hipotonías, ¿no? Ahora, también se presenta la cefalea, ya dentro de los signos y síntomas. Si la cefalea está focalizada, o sea que está intensa, como nunca el dolor que presentó este paciente, estaríamos hablando de una hemorragia subaranoidea.
También podría ser una hipertensión endocraniana, ¿no? Cuando hay una hemorragia intracerebral. Pero lo que más se sospecha de una cefalea intensa, el dolor que nunca se había presentado en su vida, es una hemorragia subarachnoidea. También se presentan las crisis convulsivas, ¿no? Esto nos podría también estar orientando hacia un cuadro de hemorragia. Podría ser a nivel lobar, a nivel superficial, ya sea a nivel frontal o a nivel temporal. Y la otra causa más frecuente que genera convulsiones en la etiología es la hemorragia por malformaciones arteriovenosas, ¿no? Por ejemplo, una persona joven que focaliza y convulsiona, pues deberíamos descartar un ACV hemorrágico cuya malformación es una arteriovenosa, ¿no? Recordemos que esas malformaciones son superficiales y por eso afectan la parte lobular, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un infarto masivo, pues se puede presentar en un trastorno de conciencia, llegar hasta el coma, sobre todo si afecta a la fosa posterior. No olvidemos que ahí se encuentra el tronco cerebral y si se afecta el tronco cerebral, pues el paciente debe entrar en coma. Ahí es donde está el sistema activador ascendente, ¿no? Entonces, el sistema reticular activador ascendente. Este sistema pues regula el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Si hay un infarto ahí, pues va a haber un trastorno de conciencia. Bien, ahora, para hablar del ACV, tenemos que tener en cuenta la fisiopatología o la etiología, ¿no? La diferenciación entre un trombo y un émbolo. Ahora, para hablar también de ACV debemos también entrar en una diferenciación con la enfermedad cerebrovascular, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este? Pues la enfermedad, como su nombre lo dice, ya viene de alguna patología crónica, ¿no? Y el ACV, pues es como su nombre lo dice, un accidente que sucede en el momento, ¿no? Como tal cual, un accidente. Ahora, deberemos también considerar que esta es la primera causa de una emergencia neurológica, ¿no? Y que puede llegar a la muerte. Ahora, esta enfermedad cerebrovascular es una enfermedad que aparece en las personas mayores de 70 años, ¿no? En el 70% de los casos. Entonces, vamos a entender sobre las causas. Tenemos lo que es la trombosis, que nos dice que sobre una placa de ateroma se constituye un trombo. Y como vemos en la imagen, ¿no? Es una placa de ateroma que esta placa se rompe y se va a formar un trombo, ¿no? Entonces, esto ocurre en el vaso, ¿no? En ese mismo vaso, ocasionando una obstrucción, llamándose así también un aterotrombo. Ese es el nombre correcto, ¿no? La otra causa es la embolia, ¿no? Un émbolo. La embolia significa que el trombo ha venido de otro vaso, ¿no? Pero puede ser de un vaso que ha venido del corazón, ¿no? Entonces, ese vaso está sano, no tiene nada, pero está obstruido por un émbolo que viajó, ¿no? Que vino desde otro lugar, desde otro vaso, llamándose cardioémbolo, ¿no? Entonces, existen acá dos tipos, el ateroémbolo y el cardioémbolo, ¿no? Entonces, se llama ateroembólica porque el émbolo ha venido de otro ateroma y de otra arteria. Entonces, ¿cuáles son las arterias que salen los émbolos? Son la carótida interna y las vertebrales, la B1 y la B4, ¿no? Estas producen émbolos, ¿no? Que viajan. En el caso del cardioémbolo, pues estamos hablando de que vienen los émbolos desde el corazón. Bien. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. ¿Ya?
Entonces, el primer factor de riesgo es, para los dos tipos de ACV, es la hipertensión arterial. Este hipertenso que no es tratado puede llegar a la muerte, ¿no? Porque sí o sí va a llegar a ocasionar un infarto cerebral. El siguiente factor de riesgo es la diabetes, ocasionada por las dislipidemias, por el tabaco, ¿no? Estas también son unos factores de riesgo, el colesterol, el tabaco. También hay riesgos de enfermedades cardiovasculares, pues pueden ocasionar trombos, ¿no? Por ejemplo, aquí las enfermedades cardíacas está considerada la fibrilación auricular, la estenosis mitral, endocarditis, ¿no? Estas ya son causas cardíacas. Entonces se dice que más o menos el 10% de la población llega a una muerte con estos ACVs. Y el 50% de ellos pues logra salir, pero parcialmente con secuelas, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que es los trombosis, que vienen a ser el 40 al 50% de los casos. Como ya sabemos, es la interrupción del flujo sanguíneo que afecta al cerebro, o sea, un trombo, que sucede en la vena, diré en la arteria, no en el lugar, en el vaso. Y en la embolia, pues estamos hablando de un 30 o un 35%, que es la interrupción del flujo sanguíneo que afecta el cerebro. En donde viajó, ¿no? Viajó y se quedó ahí. O también puede ser el caso, como veamos aquí, que se ha desprendido, ¿no? Bien, entonces como tenemos aquí el accidente cerebrovascular, conocido como ACV o ictus, como ya sabemos, es la alteración transitoria o permanente de una o varias áreas del encéfalo, como consecuencia de un trastorno de la circulación cerebral. Hay un defecto en la circulación, ¿no? Sanguínea, que va a ocasionar un daño en el cerebro. Ahora, dependiendo de qué es lo que causa, vamos a tener dos tipos, el ACV hemorrágico y el ACV isquémico. El ACV hemorrágico lo llamamos conocidamente como el derrame cerebral y el isquémico conocido como el infarto cerebral. El ACV hemorrágico representa el 15% de esta enfermedad y el isquémico conocido como infarto cerebral pues representa el 85%. Entre el 80 y el 85%, ¿no? Ahora, ¿cómo es que se causan estos dos tipos, ¿no? de ACV? El ACV hemorrágico es causado por la ruptura de algún vaso sanguíneo del cerebro y el isquémico es causado por una obstrucción que detiene el flujo de sangre al cerebro. O sea, hay algo que está tapando las arterias que llevan la sangre al cerebro. Dentro de la clasificación vamos a encontrar que el ACV hemorrágico se clasifica en la hemorragia cerebral o parenquimatosa y la hemorragia subaranoidea. En cambio, el isquémico se clasifica en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual e infarto indeterminado. Bien, entonces, como ya sabemos, tenemos dos tipos, ¿no? El hemorrágico y el isquémico. Como ya les había mencionado, el hemorrágico divide en hemorragia parenquimatosa y hemorragia subaranoidea, y el isquémico en 5 más, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos. Entonces, ¿cuál es la principal causa del ACV isquémico? Pues, como vemos aquí, es la aterotrombosis, ¿no? En donde se forma una placa de ateroma y se forma un trombo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la angina inestable, ¿no? ¿Por qué se llama placa inestable? Pues porque esta placa se rompía y se formaba un trombo, ¿no? Entonces, lo que hace es que, así como estas arterias coronarias se forman placas
de ateroma, pues en las arterias cerebrales también se forman placas de ateroma. Y cuando viene la hipertensión arterial, rompe la placa de ateroma. Y al romperse la placa de ateroma, se forma un trombo. Y esto produce una oclusión y produce un ACV, ¿no? Entonces, en pocas palabras, estaríamos diciendo que es la obstrucción por una placa de ateroma ubicada frecuentemente entre la bifurcación carótida y el origen de la carótida interna. Ahora, dentro de esto, como sabemos, están los factores de riesgo muy asociados a ellos, ¿no? Como la fibrilación auricular, por aterotrombosis. ¿Cuál es la más frecuente dentro de la enfermedad cardíaca? Pues está primeramente la hipertensión arterial, pero la segunda es causa de una fibrilación auricular, ¿no? Entonces, perdón, lo que estábamos hablando era del cardioémbolo, ¿no? La principal causa del cardioémbolo es la fibrilación auricular, ¿no? Esto causa una anticoagulación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una obstrucción por un émbolo producido con mayor frecuencia por la fibrilación auricular y la estenosis mitral. Ahora, dentro del infarto lacunar, pues estamos hablando de una obstrucción de arterias perforantes del polígono de Wills por una hipertensión arterial y una diabetes. Aquí encontramos que hay infartos pequeños, ¿ya? Que son menos de 15 milímetros, que muchas veces en la tomografía no se ven, ¿no? Entonces es por eso que se hace uso de un examen de mayor complejidad como es la resonancia. Para que se pueda apreciar este infarto lacunar, ya que son pequeños. Ahora, dentro del infarto de causa inhabitual, pues son causas raras, ¿no? Como una vasculitis, como un vasoespasmo. Por ejemplo, esto ocasionado por la obstrucción por hemoglobinopatías, hiperviscosidad, hipercoagulabilidad, síndromes antifosfolipídicos, etc., ¿no? Y el infarto indeterminado idiopático, ¿no? Criptogénicas, que son de 10 a 15% de los ACV isquémicos, ya que no se reconoce la causa. Bien, ahora vamos a hablar del hemorrágico, ¿no? Que viene a representar el 15% del accidente cerebrovascular. Aquí encontramos los microneurismas, ¿no? Estos son malformaciones, son aneurismas que se forman por la hipertensión arterial. Entonces, ¿dónde? ¿No? En las arterias cerebrales, ¿no? En las arterias cerebrales perforantes, donde aquí se forman los aneurismas en las arterias del polígono de Wills, por ejemplo, ¿no? Cuando este aneurisma se rompe, genera un ACV hemorrágico, ¿no? Más conocido como una hemorragia subaranoidea. Entonces, no olvidemos y tener en cuenta que la hipertensión arterial produce ACV isquémico y ACV hemorrágico, ya que rompe estos aneurismas, ¿no? Estos microaneurismas. Lo más frecuente ahora en la hemorragia parenquimatosa vamos a encontrar que puede ser lobar, profunda, en tronco cerebral o a nivel cerebelo. La más frecuente es aquella que se encuentra a nivel profundo, ¿no? Ya que ahí están las arterias perforantes donde se forman justamente los aneurismas de Charcot-Bouchard, ¿no? Entonces, recuerden que hemorragia parenquimatosa causada por la ruptura espontánea de un vaso sanguíneo profundo debido, como les dije, a la hipertensión arterial, rompiendo los microaneurismas de Charcot y Bouchard, también debido a una angiopatía amiloide, debido a las malformaciones vasculares o a las coagulopatías o a las neoplasias.
Ahora, en la hemorragia subarachnoidea, pues causada principalmente por la ruptura espontánea de un aneurisma, ¿no? O sea, en una arteria del polígono de Wills, ¿no? Y en las arterias comunicantes anteriores. Ahora, esta hemorragia subarachnoidea pues tiene también un mal pronóstico cuando se desvía la línea media del cerebro, ¿no? Y cuando se va a los ventrículos, ¿no? Esto en una hemorragia parenquimatosa. Ahora, en esta hemorragia subarachnoidea nos quiere decir es que cuando un paciente está en una actividad normal, hace un esfuerzo, le da un dolor de cabeza intenso y focaliza, ¿no? Entonces, es ahí la historia clínica de una hemorragia subarachnoidea, ¿no? Por ejemplo, es de un paciente que después de un esfuerzo, que no le dolía la cabeza, que estaba normal y repentinamente, debido a esta actividad, presentó un dolor intenso de cabeza y bueno, pues simplemente se desvanece y se lo encuentra sin reaccionar, ¿no? Estos casos pueden llegar a convertirse en un coma. Entonces la secuencia es esa, ¿no? El esfuerzo, la cefalea, se ocasiona la hemorragia subarachnoidea y de ahí el coma. No olvidemos que para las hemorragias subarachnoideas el tipo de dolor en la escala de EVA pues es 10 de 10, ¿no? Ahora, recuerden siempre que el ACV hemorrágico es la ruptura de un vaso sanguíneo del cerebro y el ACV isquémico es la obstrucción que detiene el flujo de sangre, como vemos en la imagen, ¿no? Entonces, esta obstrucción puede causar una isquemia. Bien, ahora vamos a hablar sobre el ataque isquémico transitorio, sobre el famoso TIA. Este es un déficit neurológico transitorio menor a 1 hora, sin evidencia de algún infarto, ¿no? Entonces, estaríamos hablando que no se evidencia tampoco, o sea, no necrosa el tejido. El paciente puede tener una hemiplegia. Entonces, aquí la etiología es justamente que es un preludio de un infarto cerebral. No es cardioembólico, por lo general es un ateroémbolo que vino de la carótida estenosis de la carótida interna y vertebral posterior. Ahora, nosotros, ¿qué examen se le debe tomar para identificar este TIA, no? Pues la tomografía, ¿no? Cuando hay un déficit neurológico agudo se debe tomar una TAC, una tomografía, sin contraste, ¿ya? Sin contraste cerebral. Y al aplicar esto, pues se dan cuenta que no hay nada, ¿no? Se focaliza todo y no hay nada. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando hay una hemorragia, recién aparece, ¿qué se llama? Cuando hay, ¿qué se llama? Cuando pasan las 24 horas, ¿no? Entonces, lo que vemos es que al ver que pasa las 24 horas y al tomarle el ATAC, pues no va a aparecer nada. Lo que se debería de hacer es una resonancia magnética para que se pueda ver. ¿Qué sucede? Que, digamos, tomamos la tomografía, pasan las 24 horas, pues sigue normal, ¿no? Entonces, este TIA es un defecto neurológico transitorio que ocurre por lo general en menos de 1 hora. Si no se evidencia nada, pues deberíamos en el siguiente paso hacer una resonancia magnética. Ahora, ¿qué nos indica este ataque isquémico transitorio? En realidad nos avisa, ¿no? Es un preludio de un infarto cerebral. Nos está avisando que en los próximos días o en los próximos meses nuestro paciente va a hacer un infarto cerebral. La causa más frecuente de estos días pues son el émbolo, ¿no? No viene necesariamente del corazón, viene de otros lugares, ¿no? Del cuerpo y por lo generalmente viene de la carótida.
entonces estaríamos hablando de una estenosis de la carótida interna. Podría observarse en la clínica si hay un soplo de cuello, ya que cuando se afecta la carótida interna, cuando se daña, se forma un trombo y este trombo se desprende y va a viajar por la circulación cerebral. Bueno, voy a volver a repetir esta parte del TIA para que nos quede claro. Entonces, como les digo, es un déficit neurológico que dura menos de las 24 horas, de una hora, ¿no? En donde se evidencia que no hay un infarto cerebral. Ahora, si estamos hablando que si esta TIA dura más de una hora, quiere decir que nos va a dejar secuelas, ¿ya? Y la probabilidad de recuperar va a ser cada vez menos. Entonces, nuestro paciente va a quedar con secuelas y en lo posterior, nuestro paciente se debe infartar. De eso es lo que quiero explicarles, ¿no? Ahora, como les decía, se le toma la tomografía y no va a salir nada. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que pasar 24 horas. Entonces, se le hace por eso una resonancia magnética y debe de salir negativo. Porque si sale positivo, estaríamos hablando ya de un infarto. Entonces, no debería de aparecer una lesión en la imagen. Ahora, tengamos en cuenta que el 40% de la población puede presentar esta TIA, ¿no? Como les dije, nos avisa a que vaya a pasar un infarto cerebral, que en lo posterior, dentro de los 3 meses, se convierte en eso. Entonces, el TIA nos está avisando que una persona se va a infartar. Entonces, aquí la terapéutica viene a ser la antiagregación plaquetaria, ¿no? Puede ser con aspirina y clopidogrel. Entonces, como estábamos hablando que este émbolo viene de la carótida, pues se hace en estos casos un ecodoppler, ¿no? De la carótida. Y si encontramos un mayor del 50% de obstrucción, estaríamos hablando de que se podría hacer un procedimiento quirúrgico para poder sacar ese ateroma. Bien, entonces para los exámenes auxiliares que nosotros vamos a necesitar, ya que nuestro cuadro clínico no es tan específico, entonces vamos a pedir lo que es primeramente vamos a pedirle que hable, que diga su nombre, que levante los brazos, haciendo la triada de Cincinnati, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a confirmar este cuadro clínico? Con una neuroimagen, ¿no? ¿Cuál es el estudio? No es más específico, pero sí el que se hace. El primer examen que se realiza, ¿no? Primero que se realiza es la TAC sin contraste, la tomografía sin contraste, ya que es un estudio de neuroimagen que más se utiliza. Ya que esta TAC sin contraste nos va a diagnosticar tanto el infarto como el derrame cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la hemorragia en las primeras horas, ¿no? Ya que está hiperdenso, la sangre está hiperdensa, ahí se observa, ¿no? Pero cuando el paciente está con infarto, no se ve nada. Recién cuando pasa 24 horas, en el infarto recién se observa, se ve una masa hipodensa, ¿no? Entonces, para ver esa hipodensidad se tiene que pasar tiempo. Entonces, el paciente focaliza, se le toma una tomografía sin contraste y está normal, entonces le doy a que sea un ACV isquémico. Pasa 24 horas, le vuelvo a tomar una tomografía y hay una hipodensidad, entonces se confirma que es un ACV isquémico. Se ve lo que es la hiperdensidad, ¿no? De los vasos cerebrales.
Pero ¿cuál sería el estudio que nos daría sí o sí un diagnóstico? Pues sería la resonancia magnética, ¿no? Es por eso que cuando hay infarto lagunar no se ve como vemos en la tomografía, entonces en estos casos sí se tendría que usar sí o sí la resonancia magnética. Bien, entonces en cuanto al tratamiento, según las guías, ¿no?, de la AJA, se dice que se debería de tener una cadena así como el paro cardiorrespiratorio, pues en la parte prehospitalaria, ¿no? Entonces, la parte más importante sería el transporte, ¿no? Ya que muchos de estos casos suceden en los domicilios, no nos avisan, suceden de un momento a otro. Entonces se debería tener personal capacitado que sepa tratar este tipo de enfermedades o de accidentes y que realice un correcto transporte del paciente hacia un hospital, ¿no? Esto debido a que hay una ventana terapéutica en el ACV isquémico, ¿no?, que estamos hablando de 4 horas, entre 4 horas a 4 horas y media, ¿no?, para poder actuar. Entonces, ¿qué es esta ventana terapéutica, no? O sea, que tenemos estas 4 horas o 4 horas y media para recuperar lo más que se pueda de la zona de la penumbra isquémica. ¿Y cómo se va a recuperar esa zona? Pues dándole trombólisis, ¿no?, o fibrinólisis al paciente. Es por eso que es muy importante saber la historia, ¿no?, de este paciente. Muchas veces llegan pacientes que no se sabe en qué momento se cayó, no se sabe desde cuándo está inconsciente, entonces no se puede actuar porque se pueden causar consecuencias y no va a haber un buen manejo. Entonces es importante saber la historia de en qué momento es que nuestro paciente presentó el primer signo o síntoma. Entonces la ventana terapéutica es entre 4 horas a 4 horas y media. Ahora, cuando nuestro paciente ya llega a la emergencia, ¿no?, después del transporte, antes de esto obviamente debería de haber un sistema prehospitalario, eso es lo que indican las guías internacionales, ¿no?, porque no se hace un correcto manejo, ¿no? Entonces los pacientes llegan tarde, no tenemos un sistema de transporte, entonces no hay una recuperación establecida para este tipo de pacientes. Entonces, bueno, luego llega la emergencia y como llega la emergencia, este ACV, considerado como una emergencia neurológica, pues primero se considera la ABC, ¿no?, la vía aérea, la ventilación y la circulación. Luego se va a hacer lo que es la tomografía, ¿no? Entonces se le hace la tomografía, la TAC sin contraste. Entonces no olvidemos, por ejemplo, que puede llegar un paciente politraumatizado, con focalización. Entonces primeramente es el ABC, ¿no? Luego la vía aérea, ¿no?, y luego la circulación, ¿no? Lo primero que se debe hacer primero es la vía aérea y la columna vertebral, ¿no? Fijar con un collarín, ¿no? Lo que se hace entonces, luego viene lo que es la circulación, en donde se pone dos catéteres, dos vías periféricas, ¿no?, de a boca número 18. Luego viene, como les decía, la tomografía, se evalúa si es isquémico, se evalúa si es hemorrágico. Si fuera el isquémico, en este caso, por ejemplo, se le va a dar lo que es la trombólisis, ¿no? Se le va a hacer la trombólisis. Cuando obviamente la ventana terapéutica es menor a las 4 horas o 4 horas y media. Ahora, esta trombólisis se da sí o sí en la emergencia. Luego de estabilizar a nuestro paciente, el camino sería que vaya a una unidad neurológica, ¿no?, una unidad neurocrítica, en donde va a haber un manejo de factores agravantes, ¿no? Por ejemplo, si hay hipoglicemia, hiperglicemia, hipertermia, ¿no?, se debe hacer un uso de protocolos y de las escalas, ¿no? O sea, usar neuroprotectores. Entonces, bueno, estos días nos dice que para este manejo de los ictus,
que a todos los pacientes se les debe solicitar estudios de imágenes, ¿no? Tomografía, resonancia. También se debe tener en cuenta la glicemia, ¿no? Ya sea hiper o hipoglicemia es muy importante. ¿Por qué? Porque como sabemos la neurona lo que consume es glucosa. Así que estos dos extremos son malos. Luego los trastornos electrolíticos también, ¿no? Se debe de pedir urea, creatinina, sodio y potasio. EKG también, ¿no? Porque no se olviden que el principal factor cardioembólico es la fibrilación auricular. Entonces aquí vamos a encontrar dentro de los criterios, ¿no? del EKG, de la fibrilación, es que no va a haber ondas P y que el ritmo va a ser irregular, ¿no? Y van a aparecer las ondas F minúsculas, ¿no? Luego también se debería de pedir marcadores cardíacos, ¿no? Para ver si hay un infarto agudo de miocardio, ¿no? Troponinas, por ejemplo, y el CPK-NB, ¿no? Luego también se debería pedir un hemograma completo con recuento de plaquetas. ¿Y por qué no? Porque la placotopenia es un factor de riesgo. Por ejemplo, si hay un ACV isquémico y hay plaquetopenia, pues este se puede transformar en un ACV hemorrágico. Es muy importante eso. También se debe de pedir el perfil de coagulación, el TP y el TPT. El tiempo de protombina y el INR también, ¿no? Y también muy importante es monitorizar la saturación, porque si nuestro paciente está desaturando, entonces no va a llegar oxígeno al cerebro, ¿no? Lo ideal es que nuestro paciente esté por encima de entre 93 a 94% en estos casos, ¿no? Para que esté esto, y si no llegara a estar en esto, se le debería de pasar 3 litros por minuto, ¿no? Ya sea por cánula binasal o por máscara de Venturi. Si es que la saturación está por debajo de 93, 94. Bien. Ahora, ¿en qué casos vamos a dar fibrinólisis en el ACV isquémico, no? Primeramente, considerar la ventana terapéutica, ¿no? Los síntomas han aparecido en menos de 4 horas a 4 horas y media. Entonces, en personas mayores de 18 años, se presencia de déficit neurológico cuantificable causado por el ictus isquémico. ¿Qué nos quiere decir esto, no? Que estamos aplicando la escala de NIS, que en un momento les voy a mencionar, les voy a presentar, ¿no? Esta escala lo usan los neurólogos, ¿no? Es una de las más usadas, con las cuales les da un puntaje para saber cuál es el déficit cuantificable neurológico, ¿no? Que ha presentado este ictus isquémico. Entonces, por ejemplo, podemos tener casos de ACV severo, leve y moderado, ¿no? Entonces, al paciente que tiene un ACV isquémico severo, no se le da la fibrinólisis. Si les da a un leve, tampoco, pero si les da a un mediano, sí se les puede aplicar lo que es el tratamiento de la fibrinólisis. Entonces, por aquellos que tienen un ACV moderado, a ellos, ¿no? Por ejemplo, a quienes se les da, ¿no? Cuando el puntaje en la escala de NIS sale entre 5 y 25. Entonces hay que tener en cuenta esto, lo voy a volver a repetir, por favor. Cuando un paciente tiene un ACV, se le aplica la escala de NIS. Y si nuestro paciente está dentro de los 5 a 25, se les da lo que es el tratamiento de fibrinólisis. Se le puede dar a este paciente. Si está en muy alto, en severo o leve, no se les da este tipo de tratamiento. Y también se le pide un TAG interpretado por un médico experimentado, ¿no? En este caso el neurólogo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las contraindicaciones, ¿no? de este tratamiento? Tenemos lo que es, si la presión está más de 185 sobre 110, es una contraindicación relativamente, ¿no?
Otro, la glicemia, más de 400 miligramos por cilitro, menos de 50 también. ¿Por qué cuando la glucosa está menos de 50 no hay que dar, ¿no? Fibrinólisis? Porque la hipoglicemia da focalización. Entonces, lo que pasa es que el paciente viene por su focalización y se le tromboliza, ¿no? Entonces no mejora nada. ¿Cuál era la causa? Otra, ¿no? Entonces lo que se debe de corregir es el trastorno de la glucosa primeramente, antes de hacer esto de la fibrinólisis. Una convulsión reciente, porque cuando hay una convulsión reciente, la posible sospecha podría ser que es una hemorragia, ¿no? Deberíamos irnos más por esa sospecha. En un IMA reciente también, en una sospecha de hemorragia cerebral, ¿no? Cuando el infarto es extenso, ¿no? Cuando la afección de más de un tercio de la arteria cerebral media. Porque cuando es extenso, esto se convierte en una posible hemorragia. Ahora, no nos olvidemos que para la fibrinólisis se usa lo que es el AT-Plaza, ¿no? Entonces el 10% en bolo, como ya habíamos visto en otros temas anteriormente, y el 90% en infusión, ¿no? De la preparación que realizamos. Entonces estaríamos hablando de un 0.9 miligramos por kilo de peso, ¿no? Entonces el bolo, recordemos que el primer bolo del 10% se coloca en emergencia, ¿no? Y el 90% ya se coloca en las unidades de cuidados especiales, unidades de cuidados críticos, ¿no? Bien. Ahora, bueno, dentro del parte de tratamiento también tenemos lo que es la neuroprotección y los antiagregantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando de los neuroprotección? ¿No? Por ejemplo, existen fármacos como la aceticolina, minociclina, cerebrolícitis, ¿no? Esto de verdad todavía está discutible, no se sabe si es un beneficio o no, ¿no? Luego también deberíamos de tener lo que es la glicemia, ¿no? Controlar la glucosa, ¿no? Como es un cuadro agudo, pues se debería de controlar con la insulina rápida, ¿no? La cristalina, ¿no? Si fuera mayor de 180 miligramos sobre decilitro, ¿no? Si es menor, no se controla eso, ¿no? La temperatura también, ¿no? Si es mayor de 37.5, se debería dar metamisol y paracetamol. También se debe de dar antiagregantes, ¿no? Por ejemplo, si es un aterotrombótico, se debería de dar, entonces se podría dar la aspirina o el clopidogrel, ¿no? Y si fuera la anticoagulación, si es un cardioembólico, se debería dar una warfarina o heparina, ¿no? En caso de las estatinas, pues si el corazón, la prevención primaria se hace con aspirina, o sea, en la parte preventiva, en la parte neuro se debería hacer con las estautinas. Por ejemplo, usaríamos la rosuvastatina, ¿no? Entonces aquí las estatinas tienen funciones como estabilizar la placa de ateroma, antioxidantes, vasodilatadores, antiinflamatorios, ¿no? Todos estos efectos son pleiotrópicos, ¿no? Por eso es que se usan las estatinas en neuro. No por la parte de dislipidemias, ¿no? Sino por otros factores. Por eso son considerados neuroprotectores. Por ejemplo, si hay un paciente con factor de riesgo para ACV, o sea, un paciente que es hipertenso, en la prevención primaria se hace con estatinas. En personas que nunca se han controlado, ¿no? Y empiezan a controlarse, se le da estas estatinas. La más potente es la rosuvastatina y la que le sigue es la atorvastatina. Es mejor, se dice que en la prevención primaria se use la rosuvastatina, ¿no? Pero si ya tuvo un ACV, en la prevención secundaria se usa el siguiente fármaco, que es la atorvastatina. Bien, ahora voy a hablarles un poco sobre lo que es la escala de NIS. Como vemos aquí, la escala de NIS tiene ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, tiene 11 ítems. En el primer ítem consideramos el nivel de conciencia y tiene una valoración también, ¿no? De 0, 1 y 2 y 3.
Entonces, en nivel de conciencia tenemos lo que es el estado de alerta, mínimos estímulos verbales, estímulos repetidos o dolorosos, respuestas reflejas. Luego tenemos lo que es la pregunta, si ambas respuestas son correctas, una respuesta correcta tiene un valor. Órdenes motoras, si ambas órdenes son correctas, una orden correcta, ninguna orden correcta, la mirada conjugada, si es normal, parálisis facial de la mirada, parálisis forzada de la mirada. Campo visual, si el campo es normal, hemianopsia parcial, hemianopsia completa, la ceguera. Una parálisis facial, si hay una movilidad normal, parecia menor, parecia parcial. Miembro superior derecho e izquierdo, no caídas del miembro, caída en menos de 10 segundos, esfuerzo contra la gravedad. Movimiento en el plano horizontal o sin movimiento. Miembros inferiores derechos, izquierdo, ¿no? No caídas de miembros, caídas en menos de 5 segundos, esfuerzo contra la gravedad, movimiento en plano horizontal, no movimiento. Luego tenemos lo que es la ataxia de miembros, ausente, presencia con una extremidad, dos o más extremidades, sensitiva, normales, pérdida ligera o moderada, pérdida grave o total. Lenguaje normal, afasia ligera moderada, afasia grave, afasia global. Disartria, si es normal, ligera o moderada, grave anartria, y luego la extinción o inantención, ¿no? Si es normal, extinción parcial o extinción completa. Entonces consideremos, como les había mencionado, que se recomienda la terapia de trombólisis en un puntaje de 5 a 25, ¿no? Bien, entonces esto sería. Con respecto a los diagnósticos que hemos considerado, tenemos PCI isquemia cerebral, PC convulsiones, dolor agudo relacionado a la lesión por agentes biológicos y o físicos, evidenciado por manifestación verbal, el deterioro de la movilidad física relacionado al trastorno neuromuscular, evidenciado por la disminución de la fuerza y la limitación de las habilidades motoras gruesas y finas. Tenemos también riesgo de caídas evidenciado por la alteración neurológica, riesgo de trauma físico evidenciado por la alteración neurológica y riesgo de aspiración, ¿no? Evidenciado por alteración neurológica y la dificultad para deglutir. Eso sería todo. Muchas gracias.